Bueno, perfecto. Seguimos con esta segunda parte que tiene que ver con el proceso de enfermería en la alteración de la eliminación urinaria. ¿Sí? Segunda parte. Valoración, importante, claro. Para identificar un problema de excreción urinaria y obtener datos para elaborar un plan de cuidados, se debe obtener una historia de enfermería, realizar una valoración física, examinar la orina del paciente y revisar las pruebas y exploraciones diagnósticas. ¿Sí? O sea, todo esto globalizado, después sectorizo, ¿se acuerdan? Lo del PAI, ¿sí? Si bien estoy en la primera parte de valoración, ¿sí? Detectar acá qué tipo de valoración haría, ¿sí? Por sistemas, exactamente, por sistemas o por patrones alterados, ¿sí? ¿Es necesaria que haga una valoración cefalocaudal? No, desde este punto de vista no, salvo que hubiera o quisiera descartar otros diagnósticos o realizar otros diagnósticos, ¿sí? Pero acá justamente, ¿sí? Cuando existe un problema puntual de excreción urinaria, me tengo que centralizar en el sistema o en el patrón alterado, ¿sí? Elaborar un plan de cuidados, como bien dice acá, y obtener toda la historia de enfermería. Esto ya le pasó, es una persona que tiene infecciones urinarias a repetición, es un paciente que está inmunodeprimido, inmunocomprometido. Realizar una valoración física, ¿por qué? Bueno, justamente hablamos de la olfacción, ¿sí? Hablamos de la parte cognitiva. ¿Y qué tiene que ver la parte cognitiva con la eliminación? Y mucho, ¿sí? Porque esos tóxicos, por así decirlo, para hacer un macrogrupo de la situación, esa urea, esa creatinina, todo eso que no se puede eliminar, ¿sí? Todos esos iones, justamente altera, a veces ya vamos a ver, el sodio, el potasio, altera, esto ya lo van a ver un poquito más adelante, como les dije en el video anterior, o en el power anterior, cuando vean medio interno, ¿sí? Pero puntualmente, digamos, tiene que ver con el sistema renal, ¿sí? La orina tiene que ver con el sistema renal. Cuando hay una alteración del sistema renal, me va a alterar todo el resto. Y el problema está centrado o focalizado, digamos, en los riñones. Y dentro de los riñones vamos a ver dónde, qué parte, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal, en la cápsula de Bowman, en qué parte, en el glomérulo, dónde está el problema en relación a la alteración que está surgiendo. También tengo que ver las pruebas o los datos complementarios, cómo fueron dando esos laboratorios, qué fue lo que se encontró en la orina, cómo estaba esa orina, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones, digamos, yo tengo que ver, sí, desde manera holística, ¿sí? Seguir. Dice, debe incluir una revisión de los patrones de excreción y los síntomas de alteraciones urinarias del paciente, así como una valoración de los siguientes factores que pueden influir en la capacidad miccional normal, ¿sí? Como dijimos hace un rato, ya le había pasado, es la primera vez. Obviamente que, acuérdense que hay una cronología etaria, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un control? ¿O cuándo fue la última vez que tuvo este tipo de situación? Lo tuvo el año pasado, lo tuvo hace 5 años, lo tuvo cuando quedó embarazada, en el caso que sea una mujer, qué edad tenía en ese momento, qué edad tiene ahora. Todas estas cuestiones, todos estos datos son importantes que yo los pueda reunir, ¿sí? Para tener una amplia visión de la situación. Dice, preguntar sobre pautas de micción diaria, incluyendo la frecuencia y las horas del día, el volumen normal de cada micción y los cambios que haya notado recientemente. Generalmente se orina un promedio de 5 o más veces al día. El paciente que orina con frecuencia de noche puede padecer trastornos renales o cardiovasculares. Esto subrayenlo, pónganle en fibroncito. Casi siempre es así. Siempre, siempre no. Puede haber otro problema. Pero generalmente es como para ir armando piezas o teniendo piezas del rompecabezas. Esto lo dice la bibliografía, ¿sí? Generalmente aquellas personas que se levantan mucho a orinar a la noche, bueno, están teniendo, digamos, algún tipo de trastorno cardiovascular o renal. No es lo normal, uno se puede levantar 1 o 2 veces, pero hay gente que no puede dormir porque a cada rato se está levantando a miccionar, a orinar. Bueno, acá está habiendo alguna alteración. Una vez cada tanto puede ser, pero hay personas que cuando charlamos con ellos o con ellas, van a decir que no pudieron descansar en toda la noche porque todas las noches se levantan varias veces a orinar. Eso tiene que ser algo que yo tengo que tildar o que tener ahí conjuntamente con el resto de preguntas y demás que yo voy haciendo. Voy a ir descartando o afirmando determinados tipos de diagnóstico y los posteriores cuidados.
Síntomas de alteración urinaria. Algunos síntomas patológicos pueden aparecer en más de un tipo de trastorno urinario, ¿sí? Bueno, acá hay una tablita, ¿sí? De tabla 32.3, esto está en la bibliografía física, como siempre les digo, ¿sí? Síntomas de alteración urinaria, ¿sí? Algunos síntomas patológicos pueden aparecer en más de un tipo de trastorno, ¿sí? ¿Qué pasa? Este paciente es diabético, viene en cuerpos cetónicos, a ver, ¿qué es lo que está pasando puntualmente en esta alteración? ¿Sí? Síntomas, ¿sí? Síntomas quiere decir que me está diciendo, no sé, si está orinando con sangre. ¿De dónde viene esa sangre? ¿De la vejiga? ¿De los uréteres? ¿Del riñón? ¿Qué hay en el riñón? ¿Hay algún tumor? ¿Hay litiasis? ¿Hay algún tipo de sepsis? ¿Sí? Que está injuriando esos riñones. ¿Está en los uréteres? ¿Está en la vejiga? O sea, sí, le duele al orinar, no puede orinar. Esos son los síntomas, ¿sí? Me está diciendo de que algo está ocurriendo, ¿sí? Factores que influyen en la micción, eso es otro de parte de la historia que yo tengo que recabar. Por ejemplo, historia farmacológica, incluyendo los medicamentos sin receta. Yo acá puse el signo de pregunta porque hay mucha gente, por ejemplo, que con su afán de adelgazar, por ejemplo, ¿sí? Consumen determinados tipos de medicina alternativa o herboristería, ¿sí? Consumen determinado tipo, digamos, de tés o de infusiones que justamente, digamos, tienen efectos diuréticos, y como no son a veces medicamentos recetados y la persona puede llegar a tener algún problema previo, justamente cuando hay una micción forzada, como ocurre con un diurético, en este caso es un diurético natural, por así decirlo, bueno, conjuntamente está barriendo el potasio, está barriendo el sodio, está barriendo el calcio, ¿sí? ¿Qué es lo que me está produciendo esto? ¿Sí? Entonces a veces yo le pregunto, ¿consume algún tipo de medicación? No, porque las personas a veces no tienen internalizado que esto de que haber comprado un determinado producto con fines, digamos, para bajar de peso, para adelgazar, pueda, digamos, llegar a ser un problema desde este lugar. Barreras ambientales en el domicilio o el centro asistencial. El paciente puede necesitar un inodoro elevado, barras de sujeción o un retrete portátil. Claro, vamos a ver cuando vayan al hospital, puntualmente en guardia central, los inodoros están más elevados sobre una plataforma de cemento. Hay una serie de, digamos, de barras donde las personas con movilidad reducida justamente se sujetan para poder sentarse sobre el inodoro, igualmente para levantarse. Bueno, toda una serie de situaciones que ayudan en la bioseguridad del paciente para que pueda eliminar de la manera correcta. A veces cuando no existen estos elementos, bueno, se puede llegar a incurrir en otros problemas y la persona sabe y no va a utilizar, por ejemplo, ese baño, ¿sí? Por ejemplo, una persona, digamos, que tuvo frecuentemente luxaciones de cadera porque tuvo un reemplazo de cadera parcial, dice, no, si yo me agacho más de esto se me va a salir la cadera del lugar, me va a doler mucho, ya me pasó varias veces. Entonces, justamente hay una barrera desde lo ambiental. Por eso es importante cuando un paciente se va de alta, ¿sí? Ya van a escuchar que el alta se trata de trabajar, o la bibliografía dice puntualmente no que se trata, que se trabaja, pero a veces en la realidad no es tan así, desde el primer momento que el paciente está internado. Desde que ya sabemos de que su vida cambió, indistintamente, digamos, de que puede haber una leve recuperación, una leve mejoría, pero que a veces va a quedar secuelado o que nunca más va a volver a poder tener la movilidad que tenía antes, ¿sí? Tuvo una ACV, lo que sea, ¿sí? Operaron un tumor, una amputación, entonces bueno, hay que modificar toda esa ese ambiente, digamos, domiciliario que lleva tiempo y dinero para esta nueva instancia de la vida. Bueno, eso es lo que hace enfermería, charla con la familia, interactúa conjuntamente con el equipo de salud, da las herramientas, da la contención, da la explicación, habla un enfermero del hospital con el enfermero del periférico para que vaya, para que vea. Eso, digamos, sería lo ideal, ¿sí? A veces ocurre y a veces no, pero eso es lo que debería ser, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decir, cuando hay barreras ambientales puede llegar justamente a ser algo no muy bueno para el paciente, ¿sí? Restricciones sensoriales. Dice, pacientes con problemas visuales, falta de coordinación, se valora la ropa y la facilidad en el empleo de los cierres de dicha ropa, ya habíamos hablado un poquito de esto. Pacientes que, por ejemplo, no tienen una buena visión, no coordinan muy bien la marcha, sufrieron alguna amputación de un miembro superior o de un miembro inferior, se trasladan con un bastón, con un trípode, con lo que sea.
Bueno, justamente, digamos, estos datos son importantes que yo los tenga. Enfermedades anteriores relacionadas con intervenciones quirúrgicas que aumentan el riesgo de recidivas, que quiere decir de que vuelva a suceder esta situación. Implementar medidas asistenciales preventivas para ciertas enfermedades crónicas, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿sí? Cuando hay este tipo de patologías, digamos que hay una alteración neuromuscular muchas veces, bueno, justamente a ver cómo vamos tratando y cómo vamos funcionando en relación de estas nuevas situaciones que se van haciendo crónicas, pero acuérdense que la persona también siempre va cambiando su ciclo de vida, su etapa etaria, ¿sí? Que altera la función vesical, puntualmente lo que nos interesa. Presencia de una derivación urinaria, exactamente, tiene una ureterostomía, tiene una sonda vesical, etcétera. Dice, si el paciente tiene una derivación urinaria, se debe valorar su localización y funcionamiento, el estado de la piel circundante y los métodos empleados, tipo de aparato o bolsa, tipo de barrera o aplicaciones cutáneas, métodos usados para reducir la irritación cutánea, determinados tipos de agentes tópicos, justamente la orina cuando sale por lugares que no tiene que salir, porque puede a veces, lo que comúnmente se dice, hay una pérdida perisonda, una pérdida pericatéter, o ¿sí? De donde yo coloqué a través de la ureterostomía, ¿sí? Está saliendo algo de orina, bueno, ese pH de esa orina que es ácido, macera la piel. Entonces, bueno, voy a tener que utilizar no solamente muy buenos hábitos higiénicos, sino determinado tipo de agentes tópicos para facilitar, digamos, la restitución o consolidación de ese tejido, ¿sí? Bueno, tipo del aparato bolsa, tipo de barreras o aplicaciones cutáneas, métodos usados para reducir la irritación cutánea, frecuencia de cambio del dispositivo y tipo de sistema de drenaje nocturno, claro, sí, para, digamos, no estar alterando otro patrón. Hábitos personales, si el paciente está hospitalizado, se valora en lo posible la alteración de los hábitos personales, ¿sí? En los centros asistenciales suele haber problemas para conseguir intimidad, especialmente si el paciente tiene que usar una cuña, así dice la bibliografía, yo puse chata, ¿sí? Muchos pacientes, masculinos sobre todo, se les dificulta mucho miccionar, inclusive evacuar intestinos, las mujeres también, ¿sí? Por eso hay que dar una cierta privacidad, ¿sí? Para que, bueno, el paciente también, mientras micciona, pueda eliminar gases o todo lo que haga necesaria la eliminación para un mejor confort y restitución de este patrón alterado. Presencia de una sonda permanente. Los pacientes que se recuperan de una operación o que sufren un trastorno o discapacidad crítica suelen presentar una sonda permanente para permitir el drenaje urinario y poder medir el gasto urinario. Claro, necesitamos saber muchas veces, digamos, si este paciente está miccionando de manera correcta. Necesito cuantificar de manera estricta, ¿sí? Cuánto ingresa y cuánto egresa. Bueno, acá colocamos una sonda vesical. Dice, una sonda es un riesgo infeccioso para el paciente, no es lo ideal, pero a veces es necesario. Entonces, si lo vamos a colocar bajo las medidas asépticas correspondientes para evitar contaminaciones y demás, y lo vamos a dejar obviamente el tiempo adecuado, ni más ni menos, ¿sí? Estamos también bajo protocolos médicos, estamos interactuando, ¿sí? Pero no tiene que ser una comodidad para enfermería dejar al paciente sondado más tiempo del que amerita, ¿sí? Porque es más cómodo, sino que, a ver, tengo que entender que al paciente cuanto antes le saque ese dispositivo, mejor va a funcionar todo su sistema urinario. Obviamente que tal vez voy a tener que cambiar más los pañales en el caso de que él no se pueda movilizar por sí mismo, pero acuérdense, el PAI está centralizado puntual y específicamente, digamos, sobre el individuo, no sobre enfermería o comodidad de enfermería. Ingesta hídrica. El estado físico de un paciente influye en la frecuencia con la que la enfermera debe controlar la ingesta hídrica. La medición periódica de la ingesta y la excreción permite valorar el balance hídrico global del paciente. Por eso es importante, ¿sí? Hay pacientes que están con restricción hídrica, ¿sí? Tengo que siempre valorar la dieta. ¿Se le puede dar un vaso de agua? ¿No se le puede dar? ¿Cuánto de agua le puedo dar? ¿Cuánto no le puedo dar? Pacientes que están con insuficiencia renal, obviamente que a veces van a estar con esa sensación de sed. Voy a tener que utilizar otro tipo de estrategias para calmar esa sed, ¿sí? Pero generalmente, salvo estas situaciones que son excepcionales,
¿sí? Generalmente lo que ingresa es lo que tiene que salir. Eso es como para que haya un balance neutro. A veces el médico pide un balance positivo, un balance negativo. A veces, digamos, hay líquidos que están fuera del lugar donde tienen que estar, en el intravascular, en el extravascular, en el intersticio. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante la ingesta hídrica. ¿Cuánto está percibiendo? ¿Lo está eliminando? ¿No lo está eliminando? Y si no lo está eliminando, ¿en qué lugar se encuentra ese líquido? ¿Sí? Valoración física, piel y mucosa. Dice, la enfermera debe valorar el grado de hidratación de la piel examinando su textura y turgencia. Siempre. ¿Sí? Eso me da una posibilidad también de que si el paciente está hidratado. Dice, también ha de evaluar la integridad cutánea, ¿sí? Cómo se encuentra en sí misma. Está agrietada, está seca, hay vellosidad en los lugares que tiene que haber. Obviamente que a veces puede haber personas que tienen muy poco vello, pero toda esta valoración, ¿sí? es importante porque me vuelca o me ayuda a obtener datos, ¿sí? Que después tal vez no los voy a llegar a manejar mejor cuando tenga los datos complementarios y demás. Dice, la incontinencia urinaria, los desequilibrios hídricos y los trastornos electrolíticos incrementan el riesgo de degradación cutánea, ¿sí? Cuando hay desequilibrios hidroelectrolíticos, como dice acá, hídricos por acá y electrolíticos por acá, hidroelectrolíticos, bueno, justamente como están faltando o porque se ingieren a través de los nutrientes, a través del agua, pero no se están metabolizando de la manera correcta, bueno, justamente, digamos, uno de los órganos principales a ser afectado, o visiblemente, esa es la palabra, afectados visiblemente, va a ser la piel, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo estamos en relación a ese órgano tan extenso como es la piel? ¿Sí? ¿Qué está pasando en determinados lugares? Dice, la exploración de la mucosa oral permite determinar si el grado de hidratación es el adecuado, cómo se encuentra esa lengua, cómo se encuentran esas fauces, ¿sí? Para valorar la función urinaria se examinarán los riñones, la vejiga y el meato uretral. Fíjense qué importante, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay lesiones visibles, no visibles? Veo datos complementarios. ¿Está con sonda? ¿Está sin sonda? ¿Cuánto hace que lo sondaron? ¿Qué tipo de sonda tenía? ¿Qué tipo de operación le realizaron? Ya van a ver que es bastante amplio el espectro, pero bueno, yo tengo que tener toda esa visión global de la situación para poder hacer un diagnóstico. Riñones. La única forma de valorar la posición, la morfología y el tamaño de los riñones es mediante la palpación profunda del abdomen. Para llegar a dominar esta técnica se necesita mucha práctica. Es exacto. Todo esto, digamos, de la palpación, de saber, digamos, estos datos antropométricos o estas líneas, digamos, en las que dividimos los cuadrantes abdominales, se denomina semiología, ¿sí? Es una ciencia que estudia todo esto, ¿sí? Dónde palpar, dónde percutir, qué es lo que hay atrás de cada uno de ellos. Exacto, sí, es muy interesante y muy apasionante, pero amerita un cierto tiempo para empezar o dominar las prácticas. Dice, cuando los riñones están infectados o inflamados, suele aparecer dolor en el costado, así dice la bibliografía, zona costal, ¿sí? Costal no de la costilla, de costado, ¿sí? Atrás, en la zona, digamos, del dorso lumbar, que comúnmente se le dice. En el caso de inflamación del riñón, la percusión es dolorosa. Ángulo costo-vertebral, ¿sí? Hay una percusión en esa zona, golpeo despacito, y generalmente la persona está muy dolorida, va a pegar como un respingo, va a reaccionar a ese golpe que yo genero a ambos lados de la columna vertebral, a ver cuál es el resultado, ¿sí? Si justamente si hay una inflamación, si hay algún tipo de afección, esta es una de las técnicas a utilizar para descartarlas o rectificarlas. Vejiga, dice, normalmente la vejiga queda por debajo de la sínfisis del pubis y no puede ser explorada por el profesional de enfermería. Generalmente, ¿sí? Cuando se distiende la vejiga, se eleva por encima de la sínfisis del pubis, a nivel de la línea media abdominal, justo por debajo del ombligo. Al presionar ligeramente sobre la misma, el paciente puede percibir sensibilidad o incluso dolor. La palpación también provoca urgencia urinaria, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Necesito valorar, necesito palpar, pero también puede hacer que el paciente le aumente las ganas de orinar, ¿sí? Entonces, bueno, tener las manos tibias, no tener las manos frías. Nuestras manos son nuestras herramientas de trabajo. Entonces es muy buena que estemos con las uñas cortas, limpias, que nuestras manos reflejen también una actitud profesional, ¿sí? La palpación suave, el abordaje suave, el pedir permiso, todas estas cuestiones son
importantes y hacen a un buen profesional. Meato uretral. Las mujeres deben recostarse de espalda para dejar al descubierto los genitales. El profesional de enfermería utilizará la mano enguantada no dominante para retraer los pliegues labiales y descubrir el meato uretra, ¿sí? Justamente, ¿sí? Cuesta por la anatomía femenina muchas veces identificar cuál de los orificios es el meato para no incurrir en la vagina. Esto ocurre cuando colocamos una sonda, cuando estamos haciendo una valoración. Lo tengo que hacer suavemente porque puede ocasionar dolor, sobre todo si está irritado, si hay una infección. Pero bueno, tengo que también ayudarme con una linterna, todo lo que tiene que ver con cavidades. Yo me ayudo con una linterna, con una luz adicional, justamente para valorar y poder describir qué es lo que estoy viendo en esta área. Normalmente dice que es de color rosado y se ve como una pequeña hendidura por debajo del clítoris y por encima de la entrada vaginal. Encima, ¿sí? Hay dos orificios, unos muy pegados al otro, ¿sí? El superior es el que corresponde al meato, el inferior es el que corresponde a la vagina propiamente. Habitualmente no se aprecian secreciones en él. La mujer con infección vaginal está expuesta a infecciones urinarias. Se le modificó pH, algo está pasando, menstrua, tiene mucho flujo, hay algo que no está funcionando de la manera correcta. Bueno, afecta la parte ginecológica directamente, la parte urinaria también, ¿sí? Por una cuestión de cercanía anatómica. Valoración de la orina. Dice, para valorar la orina de un paciente hay que medir la ingesta hídrica y el gasto urinario y examinar asimismo las características de la orina, ¿sí? Lo venimos charlando desde el comienzo, esto está más que dicho. Ingesta y excreción. Dice, se debe medir la ingesta hídrica media diaria del paciente, ¿sí? Ya veníamos hablando, lo que ingresa, lo que egresa. Por ejemplo, en un paciente recién operado y sondado, el gasto urinario proporciona una medición indirecta del volumen circulatorio. Si el gasto urinario cae por debajo de 30 mililitros hora, se debe avisar al médico y vigilar la posible aparición de otros signos de shock, ¿sí? Exactamente. Si cae por debajo estamos en oliguria, ¿qué es lo que pasó? Están dejando de funcionar, falta líquido, falta restituir, falta volumen, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, es un signo, ¿sí? Conjuntamente con un síntoma, un síndrome, podemos llegar a decir, de que algo no está ocurriendo de la manera adecuada. Entonces yo tengo que velar, sí, velar porque esta situación, digamos, esté monitorizada, ¿sí? Si baja de 30, estamos en problemas. Características, dice, se debe examinar el color y la transparencia de la orina del paciente. Color, normalmente la orina tiene un color que oscila entre el amarillo pajizo pálido y el tono ambarino, dependiendo de su concentración, suele ser más concentrada por las mañanas y va disminuyendo a medida que el individuo ingiere líquido, ¿sí? Por eso generalmente, digamos, las muestras urinarias son las primeras micciones, ¿sí? Dice, las hemorragias renales o uretrales habitualmente provocan la aparición de una coloración rojo oscuro. Algunos fármacos y alimentos pueden modificar también el color de la orina, no es sangre, sino que justamente algún fármaco hace que se tiña la orina de otro color, ¿sí? Dice, la orina color ámbar oscuro puede deberse a una concentración elevada de bilirrubina, urobilinógeno, en pacientes con hepatopatías. Generalmente es una de las características. Pueden ser hepatopatías, digamos, por cirrosis, por hepatitis, ¿sí? Donde hay una ictericia también marcada, generalizada sobre los tegumentos, y vamos a valorar una orina de un color mucho más oscura, ¿sí? Con coluria se denomina eso. Claridad. La orina normal es transparente, en el momento de la micción también puede ser espesa y turbia. Si estamos en estas últimas dos opciones, estamos hablando que es patológico. Olor, dice, tiene un característico olor a amoníaco. Cuanto más concentrada es la orina, más intenso es el dolor. Análisis. La enfermera recoge varios tipos de muestra de orina para la analítica, esto lo van a charlar un poco con la profe Karina. Muestra para análisis de orina, para un análisis simple de orina no se necesita una muestra estéril, ¿sí? Por eso yo tengo que estar atento a qué es lo que me está diciendo la gente del laboratorio o la indicación médica o lo que nosotros como enfermeros muchas veces ayudamos a traducir, porque a veces el paciente le dice que sí, no entendió ni la mitad y nos vienen y nos preguntan a nosotros. Muestra limpia o de mitad de micción, dice, bueno, este es otro tipo, ¿sí?, de muestra. Se debe realizar una higiene sobre el meato con jabón desinfectante. Los hombres se limpiarán el meato con un movimiento circular ascendiendo desde el meato hacia el glande, se le da un recipiente estéril y se explica que debe desechar la primera parte de la micción, ¿sí? La primera parte
donde generalmente, digamos, hay parte de residuo, ¿sí? Entonces, bueno, el primer chorrito se descarta, inmediatamente con el recipiente se toma lo que sigue de ese chorrito. Hacemos previamente la higiene y demás. Llevar la orina al laboratorio sería lo ideal, o refrigerar a 4 grados centígrados, que es más o menos puerta de heladera. Muestra estéril. Otro método es el de sondar al paciente. No debe obtenerse la bolsa colectora. No, jamás. ¿Sí? Ya van a ver con la profe Karina, ya lo vamos a ver un poquito ahí, ahora empieza a describirlo también, cómo tomar muestras estériles en pacientes que están sondados. Si ya tuviere sonda, usará una jeringa estéril para extraer la orina. Lo mejor es usar una jeringa de 3 mililitros con una hoja 21-25. Esto tiene que ver con diámetros y con longitud, puntualmente con diámetros, ¿sí? Para no agujerear la sonda. Si se observa hematuria, tomar con una aguja mayor para no lisar los hematíes, quiere decir para no romper el glóbulo rojo. En primer lugar, pinzar la sonda, limpiar la zona de punción, punzar a 30 grados, no elevar el tubo porque la orina volvería a la vejiga. Nunca se levanta, digamos, la sonda o la vejiga, la bolsa colectora más allá del lugar de la vejiga, ¿sí? Cuando tenemos que rotar un paciente, clampeamos, quiere decir que cerramos esa sonda con una mano, con el guante, siempre con guantes, por supuesto, lo lateralizamos al paciente, pero tratamos de evitar, o no se debe colocar, puntualmente va más allá que la palabra evitar, digamos, la bolsa colectora, porque si no perdemos la unidireccionalidad, digamos, de la orina. La orina, la idea es que siempre baje, no que vuelva a entrar, porque ya está colonizada de bacterias y estamos provocando distintos tipos de infecciones en el lugar. Muestra de orina de 24 horas se utiliza para función renal y de composición urinaria, como la medición de los niveles de esteroides y hormonas córticos suprarrenales y las pruebas de depuración de creatinina. Se anotará el horario de comienzo y finalización. ¿Sí? Si empezamos a las 3 de la tarde, a las 15 horas, es hasta las 15 horas del otro día. ¿Sí? Si empezamos a las 6 de la mañana, pasan 24 horas hasta las 6 de la mañana del otro día. Puede tener algún conservante o en caso contrario necesitará refrigeración, ¿sí? Nosotros acá, si bien en el hospital hay calefacción y demás, yo solamente con colocarlo, digamos, en algún, no sé, dentro del placar, lo dejamos ahí o al costado de la unidad del paciente, al costado de la cama, no es necesario algún otro tipo de conservantes. Pero en otros lugares, en otras geografías o en otros hospitales, se coloca algún tipo de conservante justamente para que no haya una descomposición y demás. Recogida de la orina en niños. Suelen ser difíciles, adolescentes y niños en edad escolar pueden sentirse cohibidos, justamente, ¿sí? Por esta cuestión de que se comparte, digamos, lo genital, lo sexual, justamente con la eliminación urinaria. Para ayudarles se les puede dar líquidos 30 minutos antes de pedirle la muestra. Se utilizarán dispositivos de recogida, especial en los niños y lactantes, ¿sí? Lo que comúnmente se denomina estar al acecho, ¿sí? Sale el chorrito de orina, rápidamente, ahí está, papá, mamá o las enfermeras, papá y mamá entrenados por enfermeras, o la enfermera viene y rápidamente, en el caso que no esté papá o mamá, para tomar ese chorrito de orina que es pequeño y que justamente, ¿sí? Hay que estar al acecho, literalmente. En los niños se debe introducir el escroto y el pene en la bolsa. Hay un determinado tipo de reservorio que está preparado, estéril, es de utilización personal y única, donde a veces utilizamos estos dispositivos para obtener muestras. Pruebas urinarias más habituales, bueno, análisis de orina, densidad específica, cultivo de orina, a ver qué es lo que está viendo, qué tipo de bacterias, qué tipo de microorganismos, glucosas y cetonas, claro. Y bueno, después amplío un poquito más ahí en una tabla 32.4, hay que ver en la bibliografía digital en qué espacio está. Exploraciones diagnósticas. Dice, el sistema urinario es uno de los pocos sistemas del organismo en que el estudio mediante técnicas radiográficas llega a diagnósticos precisos. Se divide en procesos invasivos y no invasivos. Esto es subrayenlo. Invasivos y no invasivos. Procedimientos no invasivos. La radiografía básica, la radiografía abdominal. Se utiliza para valorar las estructuras más prominentes del tracto urinario en busca de anomalías. Es útil para determinar el tamaño, la simetría, la forma y la localización de los riñones, uréteres y vejiga. También sirve para detectar cálculos cuando hay litiasis, tumores en estos órganos. La ausencia de hallazgo radiográfico no excluye, quiere decir que no, con esto no está todo concluido, la posibilidad de anomalías. Pueden ser necesarias exploraciones diagnósticas complementarias. Perfecto. O sea, primero vamos de lo más simple y después vamos complejizando por una cuestión justamente de complejidad en sí mismo y de costos también, ¿no?
Pielografía intravenosa. Dice el médico solicita una urografía excretoria o pielografía intravenosa cuando se desea examinar el sistema urinario completito. Se visualiza el parénquima, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las paredes, ¿sí? La pelvis renal, todo lo que tiene que ver con el riñón, el aspecto de los uréteres, la vejiga y la uretra. Aunque no es invasivo, es necesario inyectar un contraste radiológico intravenoso, es necesaria una preparación previa del intestino del paciente, claro, tiene que estar en la mejor de las maneras, sin materia fecal, ¿sí? Tiene que haber habido, ¿por qué? Porque cuando yo realizo estos métodos de diagnósticos con imágenes, a veces cuando el intestino está con masas ocupantes por materia fecal y demás, me imposibilita o me dificulta, ¿sí?, observar de la manera correcta, por eso hay una preparación previa. Se va realizando radiografías cada 30-60 minutos, también se le pide que orine durante el procedimiento para medir el vaciamiento de la vejiga. ¿Qué es lo que se estudia? Obstrucción de la arteria renal, los tumores, los quistes o cálculos, el reflujo vesicouretral y las lesiones por traumatismo. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es acá, digamos, la función del enfermero o de la enfermera? Comprobar la firma del consentimiento informado. ¿Sí? En muchas instituciones lo realiza el enfermero, ¿sí? Va a depender, digamos, de los protocolos internos. Comprobar que el paciente si es alérgico o no, ¿sí? No tengo que dar nada por sentado, no tengo que justamente esperar, no, bueno, pero esto vendrá el médico, no. ¿Sí? Yo tengo que ir preguntando, para eso yo tengo la formación, preguntar si es alérgico a algo, ¿no? Porque puede ser de que no se hayan dado cuenta. Y qué bueno que yo lo sé y lo puedo preguntar. Administrar un purgante por la tarde del día anterior a la prueba, fundamental, ¿sí? A ver si estuvo la preparación adecuada. Asegurarse de que el paciente solo ingiera líquidos claros después de medianoche, claro, me va a facilitar, digamos, el estudio. Explicar al paciente que es posible que se ruborice durante la inyección del contraste, ¿sí? Y que pueda sentir mareo o calor. Le tengo que avisar previamente qué es lo que puede ocurrir con la medicación que se le va a colocar por vía intravenosa. Otra de las funciones sería, en el caso que no tuviera un acceso periférico, un acceso, digamos, venoso, colocárselo previamente. ¿Sí? Es bastante amplio, pero bueno, ahora vamos dando algunas generalidades, ¿sí? Pero bueno, el acceso intravenoso generalmente ya va desde la sala, ¿sí? Explicarle al paciente que se le será administrado una inyección intravenosa con un contraste antes de la prueba, muchas veces hay que ser redundante en estas cuestiones, volver a explicarle porque el paciente está movilado, está preocupado, está pensando, no terminó de entender. Explicar al paciente que la prueba consistirá en la realización de varias radiografías a diversos intervalos de tiempo y que se le pedirá que orine cerca del final de la prueba. Bueno, esto muchas veces ocasiona gran angustia y ansiedad, por eso es importante que enfermería esté cerca para brindar la contención, el diálogo terapéutico y demás en relación, digamos, del bienestar del paciente. Gammagrafía renal. Dice, las técnicas con radioisótopos como la gammagrafía renal permite visualizar indirectamente las estructuras del tracto urinario mediante la inyección intravenosa de isótopos radiactivos. Su vida media es corta, es inyectado, circula por el riñón y es excretado. Puede diagnosticar anomalías de la arteria renal, la obstrucción urinaria. Está indicado en pacientes a los que no se le puede administrar un contraste para una pielografía intravenosa. Muy bien. Funciones del enfermero o de la enfermera: comprobar que el paciente ha firmado el consentimiento informado. Siempre volvemos a reiterar algunas cuestiones. Explicar que el radioisótopo que se inyectará por vía intravenosa mediante una jeringa o a través de una vía preexistente, ¿sí? De qué se trata, le explico. Si no tiene la vía preexistente, se la voy a tener que colocar. Obviamente que consulto con el médico. ¿Sí? Doctor, ¿le colocamos? Sí, perfecto, me olvidé. Bueno, listo, y nomás rápidamente hago la preparación adecuada para que sea efectivo el tratamiento, sea efectivo lo que le van a hacer, minimizar la angustia. ¿Sí? Varias de estas cuestiones son importantes cuando yo preveo con anticipación y sé lo que le van a hacer al paciente, ¿sí? Explicar al paciente que no sufrirá molestia, pero que debe permanecer quieto. Explicar que no hay peligro de exposición radiactiva, ¿sí? Muchas veces los pacientes tienen toda una serie de miedos y de mitos que tal vez, como nosotros conocemos, pensábamos que él o ella lo puede conocer, y no es así necesariamente, ¿sí? Acuérdense que cuando el paciente sale también de un servicio, yo tengo que anotar en la historia clínica que el paciente fue trasladado fuera del servicio
asimismo cuando regresa. Y cuando regresa, también yo debo hacer, puedo agregar acá, es bastante más extenso, ¿sí? Hacer un control previo o un control, digamos, cuando regresa, como dije recién, de los signos vitales. A ver cómo estamos, sobre todo si el paciente está un poco inestable hemodinámicamente, si es hipertenso, si es diabético, si estuvo con fiebre, si necesita oxígeno o no, ¿sí? Bueno, si es oxígeno dependiente, bueno, ahí también, digamos, voy a tener que tener toda una serie de recaudos también durante el traslado y la recepción en el otro servicio donde le van a hacer ese estudio, ¿sí? Todo esto se tiene que ocupar enfermería. Tomografía axial computarizada, lo que comúnmente la gente conoce como la TAC. Es un procedimiento radiográfico computarizado que sirve para obtener imágenes detalladas de las estructuras corporales a lo largo de un plano determinado. Pueden verse anomalías patológicas como tumores, obstrucciones, masas retroperitoneales y dilatación de los ganglios linfáticos. Aunque no es un procedimiento invasivo, puede utilizarse contraste por vía oral o vía intravenoso. Toda la preparación previa y demás corresponde también por enfermería. Función del enfermero es la misma que para la pielografía intravenosa, eso significa la P, la I, la B. Se debe explicar al paciente que será introducido en una gran máquina, lo que puede causar cierta sensación de claustrofobia. ¿Sí? Le tengo que explicar que no va a pasar nada, que no lo va a lastimar. ¿Sí? Hay gente que jamás en su vida se hizo una tomografía, hay gente que ya está acostumbrada y sabe de qué se trata esto, pero bueno, no tengo que dar nada por sentado. ¿Sí? También tengo que, como dije, anotar cuando el paciente sale de un servicio, a dónde va, voy a tener que hacer toda esa preparación previa, acompañar, si amerita, al camillero hasta ese sector donde se le van a hacer los estudios, ¿sí? Siempre es mi responsabilidad, salvo que haya un enfermero, otro enfermero en ese otro sector. Cuando yo hago un pase, digamos, de un enfermero, tiene que ser los datos relevantes, de un enfermero a otro, o de una enfermera a otra enfermera. Los datos más relevantes, no vamos a explicar todo el resto en esta cuestión del estudio, vamos a darlo lo más importante. La otra persona, el otro enfermero, el otro profesional, sabe también qué es lo que está recibiendo, pero amerita tal vez que yo le dé algunos detalles que no estaban ni en la historia clínica ni en el sistema, o que tal vez se omitieron. Ecografía renal, dice, es una valiosa herramienta diagnóstica no invasiva en la valoración de los trastornos renales. Se basa en la utilización de ondas sonoras no audibles de alta frecuencia que se reflejan en los tejidos. Este procedimiento permite detectar con facilidad anomalías como tumores o quistes renales y no dolorosos. ¿Función del enfermero? Bueno, todo un poco lo que dijimos antes, la preparación previa, brindar los informes correspondientes del estudio a realizar, de qué se trata, cómo va a ser. A veces hacer que beba para que se produzca una distensión de la vejiga, ¿sí? Todo bajo orden médica, porque acuérdense que algunos pacientes están en restricción hídrica e igualmente se le pueden incluir, digamos, en este tipo de estudios. Pero bueno, todas estas cuestiones yo tengo que tenerlas claras para yo poder interactuar con el médico, interactuar con el técnico que le va a hacer la tomografía o cualquier estudio que se le vaya a hacer, ¿sí? La ecografía, lo que sea. Yo tengo que interactuar con el otro profesional, ¿sí? De manera correcta, de manera cordial, de manera formal. Procedimientos invasivos. La citoscopía, ¿sí? El médico la realiza para visualizar el interior de la vejiga y de la uretra. Un cistoscopio es parecido a un catéter urinario, aunque no tan flexible, introducido a través de la uretra. Es un procedimiento doloroso, ya lo está diciendo acá, en el momento de la introducción. Por supuesto que vamos a usar determinados, o el médico utilizará determinados agentes anestésicos donde yo voy a colaborar en el procedimiento, pero bueno, va a doler, ¿sí? Si el paciente no se queda quieto, puede producirse una perforación de la vejiga, puede administrarse anestesia local, epidural o general. La epidural es la que se coloca en zona raquídea, y anestesia, por así decirlo, de la cintura hacia abajo. Esto produce mucha ansiedad a veces en determinados pacientes porque no sienten las piernas y demás, produce miedo. Por eso yo tengo que estar ahí al lado del paciente para brindar la información, para brindar la contención. Se administran grandes cantidades de líquido en este tipo de procedimiento. Puede tomarse muestras de orinas y tejido, ¿sí? Las biopsias, durante la prueba. ¿Función del enfermero? Bueno, acá puse, ¿sí? Esto se lo dejo a ustedes para que lo compreten en relación a la bibliografía y lo que ya hemos trabajado. Nada de lo que dijimos acá está fuera de la bibliografía, ¿sí? Así que consentimiento informado, control de signos vitales, colocación intravenosa,
para tener un acceso rápido si el paciente se me descompensa o hay que pasar algún medio de contraste, signos vitales, si el paciente es oxígeno dependiente, tener claro que desde el otro lugar también tiene que haber oxígeno donde sea que lo vaya a llevar, porque si yo lo traslado de un lugar a otro con el tubito chiquito va a tener una capacidad limitada, necesito o que haya oxígeno central o un tubo más grande, estamos hablando de pacientes oxígenos dependientes, ¿sí? Y todo el resto un poquito de lo que estuvimos viendo y que es parte de ustedes también ayudarse con la bibliografía para complementar. Muy bien.